para la clase del día de hoy cómo es la síntesis de estos lípidos, de los ácidos grasos, del colesterol, de los triglicéridos, de los fosfolípidos, ¿no? Y vamos a ver la interrelación que tienen en el metabolismo diversos de estos elementos. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de los ácidos grasos, del colesterol, de los triglicéridos, de los fosfolípidos y de las lipoproteínas. Lo que corresponde a los ácidos grasos, colesterol, triglicéridos y fosfolípidos tienen un doble origen. Uno es el origen dietético, ¿no? El que nosotros podemos adquirir a través de la dieta, y otro, el origen ya endógeno, y me refiero a la síntesis que se da en el organismo de estos elementos. O sea, pueden ser en realidad de los dos, tanto de la administración dietética como de la síntesis endógena. Así tenemos los ácidos grasos que ingresan con la dieta, ¿no? El colesterol que ingresa también con la dieta, los triglicéridos, fosfolípidos. En el tubo digestivo, por ejemplo, el colesterol va a ser sujeto de la acción de la colesterol esterasa para dejar libre al colesterol de los ácidos grasos con los que usualmente anda acompañado tanto en la dieta como en el organismo, pero me estoy refiriendo básicamente a la dieta. Los triglicéridos van a sufrir la acción de la lipasa, ¿no? Sobre todo de la lipasa pancreática, que libera al glicerol de los ácidos grasos. Ustedes saben, los triglicéridos están constituidos por 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Y los fosfolípidos van a ser sujetos también a la acción de una fosfolipasa para que estos fosfolípidos y de esta manera los ácidos grasos y el colesterol puedan ser absorbidos por las vellosidades intestinales. Cuando son absorbidos por las vellosidades intestinales, ¿no? En el enterocito se produce una reagrupación de estos elementos, ¿no? Del colesterol, de los triglicéridos y de los fosfolípidos, junto con las proteínas. A estos se le denominan los kilomicrones. Los kilomicrones vienen a estar constituidos, como vamos a ver luego, por colesterol, por triglicéridos y fosfolípidos y también por proteínas. De tal manera que estos kilomicrones son las primeras lipoproteínas que vamos a tener. Estos kilomicrones, que son formados, como les repito, en el enterocito, ¿no? Van a pasar a la vía linfática y a través de la vía linfática van a incorporarse a la circulación general. Las otras lipoproteínas son las lipoproteínas de alta densidad o HDL, las de baja densidad de LDL, las de muy baja densidad, las VLDL, y finalmente aquellas de densidad intermedia. Muy bien. Entonces, si comenzamos a ver a los kilomicrones, vamos a ver cómo están compuestos estos kilomicrones. Y estamos hablando de kilomicrones que han sido sintetizados en el enterocito. La composición de estos kilomicrones son básicamente triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y una fracción también de proteínas. El 90% de la constitución del kilomicrón está dado por triglicéridos. Los triglicéridos constituyen el 90% del kilomicrón. A los fosfolípidos le corresponde un 7%, al colesterol un 1% y a las proteínas un 2%. Un 2%. ¿Cuáles son estas proteínas? Las proteínas de los kilomicrones son las apoproteínas. Y tenemos así las apoproteínas B48, las apoproteína 1 y las apoproteína 2. Tenemos también las apoproteínas C2. Esta tiene una función que es la de activar la lipoproteína lipasa.
esta lipoproteína lipasa, ¿no? Es una enzima que está básicamente en diversos tejidos, principalmente a nivel del tejido adiposo, y que se va a encargar de desdoblar los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos para que estos ácidos grasos puedan ser depositados en el tejido adiposo. Y se depositan también como triglicéridos. La apoproteína C3 tiene una acción inversa, va a inhibir la acción de la lipoproteína lipasa de estos tejidos. Y finalmente tenemos la apoproteína E, que se va a encargar de eliminar los remanentes de kilomicrones y de lipoproteínas de muy baja densidad. Estos kilomicrones prácticamente cuando son sometidos a la acción de la lipoproteína lipasa que va a actuar sobre los triglicéridos, prácticamente el kilomicrón llega a desintegrarse y van a haber remanentes de estos kilomicrones que son eliminados por esta apoproteína E. Entonces, si queremos hacer ya una revisión de la constitución de las diferentes lipoproteínas, ¿no? Acá ya lo hemos visto, los kilomicrones están constituidos por un 98% de lípidos, de los cuales el 1% es colesterol, 90% de triglicéridos y apenas 2% de proteínas. Pero habían otras, por ejemplo, acá abajo tienen las lipoproteínas de alta densidad. Lípidos tienen 50%, pero proteínas tienen 50%. Colesterol 36% y triglicéridos 14%. Estas lipoproteínas de alta densidad van a actuar como barrenderos de tal manera que van a llevar el colesterol nuevamente hacia el hígado para que puedan ser eliminado este colesterol, ¿no? Por eso, y estas lipoproteínas de alta densidad no se pegan a la pared arterial, de tal manera que por esas dos condiciones o dos particularidades de estas HDL, es que se denomina al colesterol que está incluido en estas HDL, se le denomina el colesterol bueno. Pero no es porque haya otro colesterol, el colesterol es el mismo, responde a la misma fórmula, ¿no? C27H46O, esa es la fórmula del colesterol que es tanto para el que está en la lipoproteína LDL, VLDL o HDL. Es el mismo colesterol. Lo único que las proteínas mediante las cuales es transportado este colesterol le da cierta característica, la de actuar como barrenderos llevando el colesterol restante hacia el hígado para que se pueda eliminar los residuos de colesterol y no pegarse a la pared arterial. Después tenemos las LDL y miren ustedes cómo varía la constitución en cuanto al colesterol. El LDL es muy rico en colesterol y es del orden del 60% contra 36% del HDL. Tienen en lípidos 75%, triglicéridos 10% y de proteína solamente 30%, a diferencia de las HDL. Las lipoproteínas de muy baja densidad son las que más triglicéridos tienen. Por eso es que cuando nosotros encontramos una hipertrigliceridemia, generalmente vamos a encontrar unas VLDL también aumentadas, ¿no? Estas VLDL tienen mucho lípido, 62% de triglicéridos, 18% de colesterol y apenas un 20% de proteínas. Y los kilomicrones ya nos hemos referido cómo es su constitución, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí la diferente composición de estas lipoproteínas que es importante saberlas reconocer. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa cuando estos ácidos grasos, vamos a ver un poquito el metabolismo ya de los ácidos grasos,
se depositan por acción de la lipoproteína lipasa que actúa sobre los kilomicrones, ¿no? Sobre los triglicéridos de los kilomicrones, se depositan en el tejido adiposo. Hay factores que estimulan este depósito, o sea, tienen una acción lipogénica. ¿Cuál es este factor? Básicamente el principal, la insulina. La insulina es una hormona que facilita el depósito de ácidos grasos en el tejido adiposo. Hay otras enzimas, hay otras hormonas que tienen una acción diferente a la hormona insulina, que son las que tienen un rol lipolítico. Quiere decir que favorecen la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Cuáles son esas hormonas de efecto lipolítico? Básicamente la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la ACTH y también la vasopresina, ¿no? Estas son hormonas que tienen una acción lipolítica porque favorecen la eliminación, ¿no?, de los ácidos grasos del tejido adiposo para que vayan al hígado a metabolizarse. En tanto que la insulina es una hormona que tiene un efecto lipogénico que favorece el depósito de los ácidos grasos en el tejido adiposo como triglicéridos. De ahí que cuando estos ácidos grasos son vertidos a la circulación, ¿no?, salen del tejido adiposo, tienen un destino, que es ir al hígado y beta oxidarse. O sea, se oxidan estos ácidos grasos cuando van al hígado. En el hígado va a producirse el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos. Este proceso de beta oxidación de los ácidos grasos es válido tanto para los ácidos grasos saturados, como vamos a ver luego, como los ácidos grasos insaturados. Ambos tipos de ácidos grasos se pueden oxidar. ¿Y cuál es el efecto de esta oxidación de los ácidos grasos? Básicamente, producir energía, ¿no?, que es un efecto importante cuando la energía no se puede obtener de otros elementos como por ejemplo la glucosa. Vamos a ver eso también más tarde. Entonces, este proceso de beta oxidación que tiene por razón la producción energética, ¿no?, se realiza mediante este proceso que nos va a dar como producto final la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es el producto final de la beta oxidación de los ácidos grasos, tanto de los ácidos grasos saturados como de los ácidos grasos insaturados. Entonces, vamos a tomar como un ejemplo, el palmitato. El palmitato es un ácido graso saturado y vamos a ver cómo es el proceso de esta oxidación hasta llegar a acetilcoenzima A. He dicho que el propósito es el rendimiento energético y vamos a ver luego cuánto puede rendir una molécula de palmitato, cuánta energía puede rendir, midiéndola siempre como ATPs. Entonces, acá tienen ustedes la fórmula del palmitato. El primer paso en el proceso de oxidación del palmitato es la incorporación de la coenzima A. Incorporación de la coenzima A y que supone un gasto de energía, un gasto de un ATP, que de ATP pasa a AMP, ¿no?, teniendo como cofactor al magnesio. Esto hace que se forme la molécula o el intermediario, para llamarlo mejor, ¿no?, de acilcoenzima A. Este proceso de acilación del ácido graso también se denomina el proceso de activación del ácido graso. La forma activa del ácido graso es la forma de acilcoenzima A.
Entonces acá tenemos estas partes, estos 3 carbonos que son iguales al palmitato, pero el radical oxidrilo ha sido reemplazado por la coenzima y tenemos la acilcoenzima. Luego, esta acilcoenzima A, que es la forma, como repito, la forma activa del ácido graso, va a ser sometida a la acción de una deshidrogenasa. ¿Qué hace la deshidrogenasa? Va a sacar 2 hidrógenos, ¿no es cierto?, de la acilcoenzima A para cedérselos a una flavoproteína. De tal manera que en este proceso hay un rendimiento de 2 ATPs. Se liberan 2 ATPs de energía para formar el acilcoenzima A insaturado. Acá, como ustedes pueden ver, hay 2 hidrógenos que se han perdido y que van a esta flavoproteína. Y se forma el acilcoenzima A insaturado. Luego, este acilcoenzima A insaturado va a sufrir la acción de una hidratasa, que como su mismo nombre lo dice, incorpora una molécula de agua. Entonces, este H2O se va a situar en el carbono beta de acá, y ahí tenemos un radical oxidrilo, y el otro hidrógeno se sitúa en esta posición. De tal manera que a este producto, o a este intermediario, se le denomina el beta-hidroxiacilcoenzima. Luego, este beta-hidroxiacilcoenzima va a sufrir la acción de otra deshidrogenasa. Pero ya no es la flavoproteína la que estaba recibiendo, como en el primer caso, ¿no?, los hidrógenos, sino va a ser el NAD, ¿no?, el NAD, que es la nicotinamina adenina dinucleótido. De tal manera que en esta reacción se van a liberar 3 ATPs. O sea, la acción de esta deshidrogenasa sobre el beta-hidroxiacilcoenzima A va a liberar 3 ATPs, ¿no?, para formar el beta-cetoacilcoenzima A. Acá los hidrógenos salen una del radical oxidrilo, ¿no?, y el otro del carbono en posición beta, ¿no?, de tal manera que queda acá ya un radical cetónico y se forma el beta-cetoacilcoenzima A. Finalmente, esta beta-cetoacilcoenzima A va a sufrir la acción de una tiolasa con la incorporación de una molécula de coenzima A que va a desdoblar a la molécula de beta-cetoacilcoenzima A en una de acilcoenzima A y otra de acetilcoenzima A. Acá tenemos la formación de la acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, les decía de que una de las razones de este proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos era la de proporcionar energía necesaria para el metabolismo celular. Esta energía nosotros la podemos ver o cuantificar cuánto más o menos es el rendimiento energético del palmitato, ¿no? El rendimiento, así puede ser de cualquier otro ácido graso. Una molécula de palmitato nos va a dar 8 moléculas de acetilcoenzima A. 8 moléculas de acetilcoenzima A. Pues bien, en cada proceso, por cada molécula de acetilcoenzima A que se ha formado, se han desprendido 5 ATPs, ¿no? 2 acá, en este paso, en el primer paso de la acción de la deshidrogenasa y transferencia de los 2 hidrógenos a la flavoproteína, y 3 aquí cuando el NAD es receptor de los 2 hidrógenos. Acá se desprenden 3 ATPs. Entonces son 5 ATPs
los que por cada molécula de acetilcoenzima A formado se pueden desprender. Yo multiplico 8 acetilcoenzima A por 5, me da 40 ATPs. Sin embargo, no debemos olvidar que por cada molécula de acetilcoenzima A se ha perdido un ATP, que es al principio. Y si son 8 moléculas de acetilcoenzima A que da el palmitato, son 8 ATPs que se han gastado. Por lo tanto, yo tengo que restar 40 ATP menos 8, nos da 32 ATPs. 32 ATPs. Muy bien. Pero ahí no para la producción energética. Si hay 8 moléculas de acetilcoenzima A, se supone que esta acetilcoenzima A debe ingresar al ciclo de Krebs para seguir dando energía. Para esto, esta acetilcoenzima A se va a conjugar con el oxalacetato, que es producto del piruvato, para formar el citrato. Y ya ingresar a todo el ciclo de Krebs para seguir dando energía. Sabemos de que un acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs nos da 12 ATPs. Y si el palmitato produce 8 acetilcoenzima A, yo multiplico 8 por 12 y me va a dar 96 ATPs. Entonces, yo puedo sumar 96 ATPs que corresponden al ingreso al ciclo de Krebs de estas 8 moléculas de acetilcoenzima A formadas, más los 32 ATPs que me han dado en el proceso mismo de beta oxidación, de tal manera que obtenemos un valor de 128 ATPs, que sería el rendimiento energético del palmitato, ¿no? Más o menos ustedes, esto puede ser para cualquier tipo de ácido graso, indudablemente van a cambiar los números, pero más o menos cómo se saca este cálculo, ¿no? Este es un proceso interesante porque, sobre todo, en algunas condiciones, como en una diabetes mellitus descompensada, donde la energía se obtiene predominantemente a partir de la glucosa, pero en la diabetes mellitus, por falta de insulina, como es en la diabetes tipo 1, o por presencia de insulina, pero que no puede actuar por falta de receptores, bloqueadores de receptores, otras situaciones, anticuerpos antiinsulínicos, la glucosa no puede ingresar a la célula y por lo tanto la vía glicolítica de Ender-Mayer definitivamente va a estar anulada. Entonces, si no se puede obtener energía a partir de la glucosa, no, se va a obtener energía a partir de los ácidos grasos, de las grasas y también de las proteínas. Como quiera que sea en los casos de diabetes mellitus descompensada, en los cuales la insulina no va a actuar o porque no hay insulina o porque no habiendo insulina no actúa de manera adecuada, ¿no? Ese efecto lipolítico, ese efecto lipogénico de la insulina va a estar anulado. El efecto lipogénico de la insulina va a estar anulado. Y va a primar el efecto lipolítico de las hormonas que ya les explicaba, adrenalina, noradrenalina, glucagón, etc., ¿no? Y se van a liberar más ácidos grasos para que se puedan oxidar y se forme más acetilcoenzima A y se pueda producir más energía a partir de este proceso. Pero, ojo, en la diabetes mellitus descompensada, esta acetilcoenzima A se tiene que utilizar, ¿no? El que es el producto final, la acetilcoenzima A no ingresará al ciclo de Krebs por falta de oxalacetato. ¿Y por qué hay falta de oxalacetato en la diabetes mellitus descompensada? Porque el metabolismo de piruvato, que a su vez depende del metabolismo de la glucosa, está venido a menos. Entonces, esta acetilcoenzima A no ingresa al ciclo de Krebs y va a ser utilizada en la síntesis de otros elementos. Esos otros elementos son pues, síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, síntesis de cuerpos cetónicos, como vamos a ver luego. Muy bien. No se olviden
de que todo este proceso de beta oxidación se da dentro de la mitocondria, es intramitocondrial. Pero aquí vayamos a un compuesto que es importante. Si decimos que todo el proceso de beta oxidación es dentro de la mitocondria, no todos los ácidos grasos pueden ingresar a la mitocondria. No todos los ácidos grasos pueden ingresar fácilmente. ¿Quiénes ingresan fácilmente a la mitocondria y se pueden activar dentro de la mitocondria? Los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta. En tanto que los ácidos grasos de cadena larga no pueden ingresar directamente a la mitocondria si no es a través de un transportador. Este transportador es el beta-butirato de trimetilamonio, tiene un nombre un poco largo, que no es otra cosa que la carnitina. La carnitina. La activación de los ácidos grasos de cadena larga, o sea, la formación de acilcoenzima A de los ácidos grasos de cadena larga, básicamente se realiza en el microsoma. Pero esta acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena larga no pueden ingresar al interior de la mitocondria si no es a través de este transportador que es la carnitina. Entonces, cuando viene la acilcoenzima A de los ácidos grasos de cadena larga, en la membrana externa de la mitocondria se van a combinar con la carnitina para dejar libre a la coenzima A y formar la acilcarnitina en el intermedio entre la membrana externa e interna. ¿Ok? Esta acilcarnitina ya en la región de la membrana interna de la mitocondria se va a combinar o se va a conjugar con la coenzima A para formar la acilcoenzima A y dejar libre a la carnitina para que esta carnitina siga transportando más moléculas de acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena larga. De tal manera que ya ingresó a la mitocondria esta acilcoenzima A y va a beta oxidarse siguiendo los pasos que ya les he explicado. ¿Ok? Hasta ahí creo que estamos claros. Bien. Pero les decía de que el proceso de beta oxidación no solamente correspondía a los ácidos grasos saturados, sino también a los ácidos grasos insaturados. Y así como tomamos como ejemplo al palmitato para ver cómo es el proceso de beta oxidación de este ácido graso saturado, en este caso vamos a tomar como ejemplo el ácido linoleico. Acá tenemos ya la forma activa, para resumirlo, ¿no? La forma activa, esto lo vamos a ver básicamente en su forma estereoquímica, ¿ok? En su forma estereoquímica. Acá tenemos la linoilcoenzima A, la linoilcoenzima A. Entonces, esta linoilcoenzima A va a sufrir una serie de transformaciones que básicamente no es otra cosa que pérdidas sucesivas de su cadena alifática lateral, pérdidas sucesivas de su cadena alifática lateral. El primer paso será la pérdida de esta cadena alifática lateral por acción de una isomerasa para formar, cuando se pierde acá esta porción, ¿no? Se forma el delta 3 cis delta 6 cis dienoilcoenzima, ¿no? Delta 3 cis delta 6 cis dienoilcoenzima, que no es otra cosa que el linoilcoenzima A que ha perdido su cadena alifática lateral. Acá lo tenemos. Luego, por una acción de otra isomerasa, ¿no? Hay pérdida parcial de esta porción también de la cadena alifática lateral, de tal manera que de su forma cis se transforma en su forma trans, para formar
el delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. ¿Okay? Delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. Luego, este compuesto va a perder ya esta forma trans, ¿no? Como les dije al principio, es una pérdida sucesiva de las cadenas alifáticas laterales, para formar, fíjense cómo se ha ido reduciendo la fórmula estereoquímica, ¿no? Para formar el delta 2 cis enoil coenzima A. Delta 2 cis enoil coenzima A. Este delta 2 cis enoil coenzima A va a sufrir la acción de una hidratasa que incorpora agua a la molécula para formar el beta hidroxiacil coenzima A, pero en su forma destrógira. Destrógira, ¿por qué? Porque tiene el radical oxidrilo hacia arriba, ¿no? Cada vez ha habido una reducción mayor, como ustedes pueden ver, de su fórmula estereoquímica. Entonces acá tenemos el beta hidroxiacil coenzima A destrógiro. Luego, por acción de una epimerasa, ¿no? Va a haber un cambio en la posición del radical oxidrilo, que estaba hacia arriba, se va a situar acá hacia abajo, para formar el beta hidroxiacil coenzima A levógiro. Levógiro, que no es otra cosa que exactamente este beta hidroxiacil coenzima A, ¿no? Y de ahí sigue ya los pasos sucesivos hasta la formación de acetilcoenzima A. Entonces, tanto ácidos grasos saturados como ácidos grasos insaturados pueden ser sometidos al proceso de beta oxidación para proporcionar energía necesaria para el metabolismo celular y para formar el compuesto acetilcoenzima A. Muy bien. Pero les decía en un principio de que esta acetilcoenzima A nos sirve para formar varios compuestos. Uno de ellos era la formación de más ácidos grasos. La formación de más ácidos grasos, ¿no? Sobre todo cuando no pueden ingresar al ciclo de Krebs, y esto lo repito, como sucede en la diabetes descompensada, por falta de oxalacetato. Entonces, una de las utilizaciones que se hace al acetilcoenzima A es la de formar más ácidos grasos. Entonces, esta formación o esta síntesis de ácidos grasos se puede dar dentro de la vía mitocondrial, o sea, dentro de la mitocondria, o fuera de la mitocondria también, en la fracción citosólica. Aquella que se da dentro de la mitocondria está graficada acá. Síntesis intramitocondrial, que no es otra cosa que seguir la vía inversa del proceso de beta oxidación, con la utilización de enzimas distintas. Por ejemplo, aquí donde actuaba esta deshidrogenasa, va a actuar una beta-cetotiol hidrasa. Beta-cetotiol hidrasa para formar el beta-hidroxiacil coenzima A. Este beta-hidroxiacil coenzima A va a sufrir la acción ya no de una hidratasa, que era en la vía, por decirle, descendente, en la vía de la beta-oxidación, sino va a sufrir la acción de una deshidrogenasa para formar el acilcoenzima A insaturado. Y finalmente esta acilcoenzima A insaturado utilizará una reductasa para formar la acilcoenzima A y finalmente el palmitato, ¿no? Acá yo lo he resumido, no se olviden que estos cuadros son resumidos para que sean más fácilmente comprendidos, ¿no? De la síntesis intramitocondrial de los ácidos grasos. Muy bien, pero también les decía de que la síntesis puede ser por la vía extramitocondrial. Entonces, veamos cómo esta síntesis de los ácidos grasos por fuera de la mitocondria, ya en la fracción citosólica.
Aquí, como siempre, es a partir de acetilcoenzima A. Acá tenemos la acetilcoenzima A. El primer paso en la síntesis extramitocondrial es la carboxilación de la acetilcoenzima A. Es decir, se va a incorporar una molécula de CO2 por acción de esta carboxilasa para formar el malonilcoenzima A. Malonilcoenzima A. No se olviden de este intermediario, del malonilcoenzima A, porque este tiene un rol importante en la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos, que la vamos a ver luego. Ahorita no lo tratamos. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la acetilcoenzima A y por otro lado tenemos el malonilcoenzima A. Malonilcoenzima A. Malonilcoenzima, que no es otra cosa que la incorporación del CO2 sobre la acetilcoenzima A. Tanto el acetilcoenzima A como el malonilcoenzima A van a ser sujetos de la acción de una enzima que es una transacilasa. ¿Qué cosa hace esta transacilasa? Incorpora a ambas moléculas, a la acetilcoenzima A y al malonilcoenzima A, de una proteína transportadora de grupos acilos. Por eso a esto se llama, esta proteína transportadora de grupos acilos es el ACP, Acetil Carrier Protein, proteína transportadora de grupos acilos. Esto se hace gracias a la acción de una transacilasa. Entonces, al incorporarse esta ACP, o proteína transportadora de grupos acilos, a la acetilcoenzima A, dará lugar a la formación de acetil-ACP. Y en el caso del malonil, formará el malonil-ACP. Acá está el ACP en la porción terminal de la fórmula. Malonil-ACP. Entonces tenemos la formación de acetil-ACP y malonil-ACP. Luego viene un proceso de decarboxilación y conjugación de estas dos moléculas, de acetil-ACP y malonil-ACP, para formar el aceto-acetil-ACP, que es este de acá. El aceto-acetil-ACP. ¿Ok? Este aceto-acetil-ACP va a ser sujeto de una acción enzimática, donde va a actuar una reductasa, que va a proporcionarle a la molécula dos hidrógenos. O sea, va a reducir esta molécula. Pero quien proporciona estos dos hidrógenos es el TPN, o sea, el trifosfopiridinonucleótido. No, le proporciona dos hidrógenos. De tal manera que el acetoacetil-ACP se convierte en beta-hidroxibutiril-ACP. ¿No? Estos dos hidrógenos, ¿dónde se están situando? Uno acá y otro acá. ¿No? Ahí donde estaba este radical cetónico, acá se sitúan estos dos hidrógenos que son proporcionados por el TPN. ¿No? Y tenemos la formación de beta-hidroxibutiril-ACP. Luego, este beta-hidroxibutiril-ACP va a perder una molécula de agua para formar el butiril-ACP. Y acá ya tenemos esta molécula de agua, se forma justamente por la eliminación de dos hidrógenos y un oxígeno para dar un doble enlace entre este segundo y tercer carbono. Y se formará el butiril-ACP. Butiril-ACP. Aquí viene otro proceso de reducción de la molécula, donde va a recibir dos hidrógenos para que este butiril-ACP se convierta en acil-ACP. En acil-ACP. Este acil-ACP finalmente va a eliminar esta molécula del ACP, de esta proteína, va a eliminar esta proteína transportadora de grupos acilos para que se incorpore la coenzima A y tener la acil
coenzima A, así que la forma ya previa a la síntesis del ácido graso, que puede ser cualquiera de los ácidos grasos, pero más o menos esta es la forma, ¿no es cierto? Entonces, finalmente aquí, en este caso estamos hablando del ácido butírico y se formará el butirato. Se fue a eliminar esta molécula de ACP que va a ser reemplazada por una coenzima A. Esta es la forma de síntesis, ¿no?, por fuera de la mitocondria de los ácidos grasos. Síntesis extramitocondrial de los ácidos grasos. Entonces, ya va un primer destino de esta acetilcoenzima A, que es la de formar más ácidos grasos, tanto en la vía mitocondrial como en la vía extramitocondrial. Les decía de que otra de los destinos de esta acetilcoenzima A podía ser la formación de colesterol, la síntesis de colesterol. Entonces, revisemos algo del colesterol en sí. El colesterol es un lípido muy importante, muy importante, ¿no?, en la medida que se utiliza para muchos procesos bioquímicos. El colesterol es un constituyente importante de la membrana celular. Ahí tienen ustedes una utilidad del colesterol. El colesterol sirve para la síntesis de hormonas, por ejemplo, de las hormonas sexuales. Sirve para la síntesis de estrógenos, de progesterona, de testosterona. Sirve para la síntesis de los corticoides. A partir del colesterol se sintetizan corticoides. Sirve para la síntesis de las sales biliares, ¿no? Cuando el colesterol se conjuga con el ácido glicocólico, el ácido taurocólico, ¿no?, se van a formar las sales biliares y estas sales biliares se eliminan a través de las vías biliares hacia el duodeno para que las vesículas grandes de grasas, ¿no es cierto?, ¿no?, sean reducidas a pequeñas micelas para que puedan ser absorbidas con mayor facilidad, ¿no? Esta es una importante función básicamente de las sales biliares, la conversión en pequeñas micelas de las partículas grasas para que puedan ser absorbidas con facilidad. Y finalmente también tiene un rol importante el colesterol en la síntesis de vitamina D, en la síntesis de vitamina D. ¿Cuáles son las fuentes? Yo les dije en un principio que las fuentes pueden ser externas, pero también pueden ser internas, porque el colesterol se sintetiza en varios órganos, principalmente en el hígado, también en el intestino, en la piel, en las glándulas suprarrenales, en los testículos y hasta una pequeña fracción en la aorta, ¿no? Pero sobre todo, la síntesis del colesterol tiene lugar preferentemente casi en un 50-60% en el hígado. Y la síntesis se realiza básicamente en la fracción citosólica, ¿no?, de la célula, en este caso de la célula hepática. Esa puede ser la fuente endógena, ¿no es cierto?, endógena, donde se puede sintetizar colesterol. Pero también el colesterol viene a través de la dieta. Hay alimentos que son ricos en colesterol, como son las carnes rojas, por ejemplo, ¿no?, la yema de huevo, las vísceras, ¿no?, el hígado, cerebro, ¿no?, el intestino de la vaca, ¿no?, son muy ricos en colesterol. Entonces, esas dos orígenes pueden tener el colesterol, la síntesis, ¿no?, endógena y la dieta. Hay algo que es importante considerar. Una dieta normal nos puede proporcionar más o menos 300 miligramos de colesterol al día.
pero la síntesis endógena puede llegar en algunas situaciones a 1000 miligramos. Entonces, comparen ustedes, de 300 a 1000 miligramos es bastante, ¿no? Casi 3 veces, ¿no? Lo que se puede sintetizar en relación con el ingreso dietético. Y este concepto es importante porque muchas personas tienen dislipidemias, básicamente a base de hipercolesterolemias, ¿no? En donde quizás estas personas, estos pacientes dicen, yo no sé por qué tengo el colesterol alto, porque sencillamente yo no como grasas, tengo una dieta completamente light, ¿no? Y sin embargo mi colesterol está alto, ¿no? Y así como hay otras personas que son obesas, a diferencia de las primeras que son muy delgadas, que son obesas, ¿no? Y que comen de todo y tienen su colesterol perfectamente bien. Y ahí viene ya el aspecto genético, ¿no? En los cuales estas personas que por más que coman muy poca grasa, muy poco alimentos ricos en colesterol, van a tener el colesterol alto porque ya genéticamente así están predispuestos. Y no olvidemos el dato este que les estoy dando, de que la síntesis endógena puede triplicar lo que una dieta normal de colesterol nos da, ¿no? Entonces este es un concepto bastante importante, de allí que no necesariamente la dieta va a conducirnos a una baja del colesterol, sino que vamos a tener que dar medicamentos que nos disminuyan la concentración de colesterol, como vamos a ver luego. Dicho esto, pasemos rápidamente a ver cómo es la síntesis, cómo se sintetiza el colesterol, ¿no? El colesterol se sintetiza, como les dije al principio, a partir de acetilcoenzima A. Entonces, cuando una molécula de coenzima A se incorpora por acción de una tirolasa sobre la acetilcoenzima A, se forma la acetoacetilcoenzima A. La acetoacetilcoenzima A. Cuando esta acetoacetilcoenzima A, por acción de una sintetasa, incorpora a otra molécula de acetilcoenzima A, se va a formar el beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A. Beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A. Ojo, este beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A que sintetiza o que va a conducirnos a la síntesis del colesterol es el que está situado en la fracción citosólica. En tanto que el beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A que se sitúa dentro de la mitocondria es la que nos sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos aquí formado el beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A. El siguiente paso es la acción de una enzima que es una reductasa, que va a dar lugar a la formación del mevalonato. Esta reductasa, ¿no?, nos va a proporcionar a la molécula del metilglutarilcoenzima A 2 hidrógenos para formar el mevalonato. Acá estoy poniendo solamente los nombres para no complicarlo, porque en realidad tampoco viene al caso que ustedes tengan que memorizar las fórmulas y demás, pero más o menos sí conocer los pasos importantes en esta síntesis. A partir de este paso es sumamente importante, ¿no?, la formación de mevalonato, porque esta enzima reductasa, ¿no?, va a tener un rol activo en la regulación de la síntesis del colesterol, como vamos a ver al final. Eso lo dejo para el final, para no confundirlos en este relato de las vías, de la vía metabólica per se. Pero ya les digo, este paso es sumamente importante porque la regulación de la síntesis del colesterol se da precisamente a este nivel por acción de esta reductasa. Hay factores que estimulan la actividad de esta reductasa y hay otros factores que le inhiben. Ya lo vamos a ver luego. Bien, ya tenemos el mevalonato formado. A partir del mevalonato formado, ¿no?, va a haber una fosforilación progresiva de las moléculas.
Y cuando hablamos de fosforilación, hablamos de que hay enzimas que favorecen esta fosforilación, ¿no? Y estas enzimas son cinasas. Las cinasas fosforilan. De tal manera de que en un primer momento, se formará el mevalonato 5-fosfato. Se ha fosforilado el mevalonato y se forma el mevalonato 5-fosfato. Estos cambios, estos procesos de fosforilación suponen el gasto de energía, ¿no? Para que se formen, se gaste un ATP, ¿no? Y siempre el magnesio va a estar como cofactor. Entonces, el primer paso es la formación del mevalonato 5-fosfato. Luego, este mevalonato 5-fosfato, por la acción de una cinasa, se va a transformar en mevalonato 5-pirofosfato. Este mevalonato 5-pirofosfato, por acción también de una cinasa, siempre con gasto de energía, va a dar lugar a la formación del mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato. Mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato. Luego, este mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato. Hasta aquí terminaron las fosforilaciones. Luego, este mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato, por acción de una decarboxilasa, va a dar lugar a la formación del isopentil-pirofosfato. Este isopentil-pirofosfato, por acción de una isomerasa, va a dar lugar a la formación del 3-dimetil-alil-pirofosfato. 3-dimetil-alil-pirofosfato. Este 3-dimetil-alil-pirofosfato, por acción de una transferasa, forma el geranil-pirofosfato, y este, por acción de otra transferasa, va a formar, a partir del geranil-pirofosfato, formará el farnicil-pirofosfato. Farnicil-pirofosfato. Y este farnicil-pirofosfato, por acción de una sintetasa, ¿no?, va a formar el escualeno. El escualeno. Este es el segundo paso importante. Primero era la formación del mevalonato, y este es el segundo paso importante, porque es aquí donde prácticamente la formación del escualeno se va a dar lugar a la fórmula estructural del colesterol, ¿no? La fórmula del ciclopentano, ¿no?, del escualeno. Luego, este escualeno, por acción de una oxidociclasa, se transforma en lanosterol. Tenemos el lanosterol. Luego vienen dos procesos de desmetilación. El primer proceso de desmetilación del colesterol se da en el carbono 14. Por eso que se llama 14-desmetilanosterol. 14-desmetilanosterol. Y luego viene la pérdida de dos radicales metilo en el carbono 4. ¿No? Eran dos pasos sucesivos de pérdida de radicales metilos, o sea, de desmetilación. De tal manera que se forma el simosterol. El simosterol. A partir de la formación del simosterol va a haber una transposición de los dobles enlaces. Aquel doble enlace situado entre el carbono 8 y 9 pasa a situarse entre el 7 y 8 para formar el delta 724 colestadienol. El delta 724 colestadienol. Y luego viene una segunda transposición del doble enlace. Aquel existente entre el carbono 7 y 8 pasa a situarse entre el carbono 6 y 5 para formar el desmosterol, y finalmente la formación de la molécula del colesterol. C27H46O, su fórmula del colesterol. Esta es la forma como se sintetiza el colesterol. Les decía de que quizás el paso más importante era porque es a este nivel donde se produce la regulación de la síntesis del colesterol al nivel de esta reductasa. Hay factores que estimulan la acción de esta reductasa, como por ejemplo, cuando hay mucho colesterol, se inhibe esta reductasa. Hay un mecanismo de feedback negativo y se inhibe esta reductasa para que no se forme más colesterol. Cuando se está en condiciones de ayuno, aumenta la actividad de esta reductasa para que se forme más colesterol, ¿no?
Hay hormonas, como por ejemplo la insulina, la T3, la T4, que disminuyen la acción de esta reductasa. Y hay otras que favorecen la actividad de esta reductasa, como son los corticoides, por ejemplo, ¿no? El glucagón, los corticoides favorecen la acción de esta reductasa. Esta reductasa tiene un ritmo circadiano, ¿no? Tiene un ritmo circadiano que quiere decir que esta reductasa se activa o tiene una mayor actividad básicamente por las noches. Por las noches. O sea, hay un ritmo circadiano en la actividad de esta reductasa de beta-metilglutarilcoenzima A. Y esta es la razón por la cual los medicamentos que actúan a este nivel, bloqueando la acción de esta reductasa, se dan básicamente por la noche. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que inhiben la acción de esta reductasa? Ya pasemos a hablar sobre los fármacos. Básicamente son las estatinas, ¿no? Las estatinas son aquellos medicamentos que inhiben la actividad de esta reductasa. Tenemos varios tipos. La lovastatina, que fue la primera estatina que salió, ¿no? La simvastatina, la atorvastatina, que es la que se utiliza hasta ahora y con mucho éxito, y la rosuvastatina, ¿no? Todas estas estatinas actúan a este nivel, inhibiéndola esta enzima. Al inhibir esta enzima, se formará menos colesterol, ¿no? Pero esta enzima tiene que darse este tratamiento, estas estatinas tienen que darse en la noche, porque es durante la noche, por el ritmo circadiano que tienen, que la actividad de esta enzima es mayor. Y nosotros sabemos que cuando queremos bloquear una enzima, tenemos que bloquearla en los momentos en que su actividad es mayor, no menor, sino mayor, ¿no? Entonces, estas estatinas son las que tienen hoy en día un lugar preferente en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Hay otros productos, como por ejemplo el citosterol. El citosterol que bloquea la absorción de colesterol. También tenemos la colestiramina o el colestipol. ¿Qué hace la colestiramina? Básicamente va a bloquear la absorción de las sales biliares. Las sales biliares, ustedes saben que tienen colesterol. Al bloquearse la absorción de las sales biliares, ¿no? A nivel del ilion, definitivamente lo que va a favorecer es la excreción de estas sales biliares y la excreción consigo del colesterol. También se utilizaba, ahora ya no se utiliza tanto, es el ácido nicotínico, ¿no? El ácido nicotínico, ¿por qué? Porque el ácido nicotínico disminuye la lipólisis del tejido adiposo. Al disminuir la lipólisis, ¿no? Disminuye la producción de acetilcoenzima A, porque el proceso de beta-oxidación de los grasos va a estar venido a menos, se produce menos acetilcoenzima A y por lo tanto se producirá menos colesterol, porque el colesterol se sintetiza a partir del acetilcoenzima A. Pero estos son tanto citosterol, colestiramina, ácido nicotínico, se los digo como una referencia de muchos años atrás, ¿no? Ya con la salida de las estatinas, prácticamente ha revolucionado totalmente el tratamiento de las hipercolesterolemias. Muy bien. Entonces, con esto creo que hemos dado por finalizado lo que es el metabolismo colesterol. Hemos revisado ya la síntesis de los ácidos grasos, la síntesis del colesterol a través, ¿no? O a partir de la acetilcoenzima A. Muy bien, vamos a ver otro proceso que es la síntesis
de los triacilgliceroles, ¿ya? Vamos a ver la síntesis de los triacilgliceroles y muy rápidamente, en una forma solamente esquemática, la síntesis de los fosfolípidos, ¿no? Para ver en su forma integral cómo es todo el metabolismo lipídico. La síntesis de los triacilgliceroles se inicia a partir del glicerol, ¿no? Este glicerol, en un primer momento, tiene que ser fosforilado por una cinasa, ¿no? Para formar el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato, ¿no? Con consumo de ATP. Se forma el glicerol 3-fosfato. Luego, este glicerol 3-fosfato, por acción de una transferasa, ¿no? Va a incorporar, hay incorporaciones sucesivas de moléculas de acilcoenzima A para formar el acilglicerol 3-fosfato. Luego, otra transferasa incorpora una nueva molécula de acilcoenzima A para formar el 1,2-diacilglicerol fosfato, que también se denomina fosfatidato. Fosfatidato, ¿ya? Fosfatidato. Luego viene la incorporación de una molécula de agua por una hidrolasa para formar el 1,2-diacilglicerol. Y finalmente, por acción de otra transferasa, se incorpora otra molécula más de acilcoenzima A para formar el triacilglicerol, que es el producto final, ¿no? La formación de triacilglicerol. A partir del fosfatidato se pueden sintetizar, esto simplemente los nombro, ¿no? Dos fosfolípidos, que es el fosfatidilinositol y la cardiolipina. Y a partir del 1,2-diacilglicerol se puede formar la fosfatidilcolina, la etanolamina y la serina, ¿no? Entonces, estos son fosfolípidos que se sintetizan a partir de dos intermediarios en la síntesis de los triacilgliceroles. Son estos fosfolípidos, ¿no? Vuelvo a repetir, a partir del fosfatidato, del 1,2-diacilglicerol fosfato, se sintetiza el fosfatidilinositol y la cardiolipina. Y a partir del 1,2-diacilglicerol se sintetiza la fosfatidilcolina, etanolamina y serina. La disponibilidad que tengamos de glicerol 3-fosfato también es un dato importante a tener en cuenta, porque cuando tengamos más disponibilidad de glicerol 3-fosfato, ¿no? Vamos a poder regular mejor la síntesis de los cuerpos cetónicos, como vamos a ver. Porque si tenemos más glicerol 3-fosfato, va a haber incorporaciones sucesivas de la acilcoenzima A para que se puedan formar triacilgliceroles y no tanto cuerpos cetónicos. Muy bien. Finalmente, vamos a hacer una revisión del metabolismo de los cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de los cuerpos cetónicos, hablamos básicamente de tres cuerpos cetónicos que son los más importantes. Uno es el ácido acetoacético, otro es el beta-hidroxibutírico, que es el más importante, y finalmente la acetona. Estos son los tres cuerpos cetónicos. El más importante de todos, el beta-hidroxibutírico. ¿Cómo es que se sintetizan? Como les decía, a partir de la acetilcoenzima A, que proviene del metabolismo de la glucosa también, pero también proviene de la oxidación de los ácidos grasos, se pueden formar colesterol, más ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cómo es el proceso de formación del ácido acetoacético? Es el primer cuerpo cetónico. Miren ustedes, la acetilcoenzima A, cuando se une a una coenzima A, forma la acetoacetilcoenzima A. La acetoacetilcoenzima A. Y cuando esta acetoacetilcoenzima A se conjuga con otra molécula de acetilcoenzima A, forma el ácido beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A, ¿no? El beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A, que no es el mismo que se formó acá.
este beta-hidroximetilglutaricoenzima no, si bien es cierto el compuesto es el mismo, pero no es el mismo porque este se ha sintetizado en la fracción citosólica, en tanto que este se sintetiza en la fracción mitocondrial. ¿Ok? O sea, es el mismo compuesto, pero que tienen dos orígenes diferentes. Entonces, hasta acá ya tenemos el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. El ácido acetoacético se puede formar por desacilación del acetoacetilcoenzima A, es una forma directa. Pero también puede sintetizarse el ácido acetoacético a partir de una liasa que actúa sobre el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A para formar ácido acetoacético y acetilcoenzima A. O sea, el ácido acetoacético, este primer cuerpo cetónico, puede tener dos orígenes, el acetoacetilcoenzima A y su desacilación, o el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A por acción de la liasa. ¿Okay? Entonces ya tenemos el primer cuerpo cetónico, que es el ácido acetoacético. Vamos a ver cómo se sintetizan los otros dos. Bien. Cuando sobre este ácido acetoacético, acá sí he puesto la forma, ¿no? Cuando este ácido acetoacético es sometido a acción de una decarboxilasa y se pierde un CO2, se forma la acetona, ¿no? Acá tenemos este CO2 de acá, COO, que se ha perdido, ¿no? Como CO2 para formar la acetona. ¿No? Acá tenemos CH2 más el hidrógeno de acá sería el CH3 y se formó la acetona, que es el otro cuerpo cetónico. Y finalmente, este ácido acetoacético, por acción de una deshidrogenasa, ¿no? Va a formar el ácido beta-hidroxibutírico, ¿no? Es decir, el NAD le va a proporcionar dos hidrógenos aquí para formar el beta-hidroxibutírico. Estos dos hidrógenos se van a ubicar acá, donde está este radical cetónico, se doble enlace O, se sitúa acá para formar el CH y el oxidrilo arriba, que es el beta-hidroxibutírico, ¿no? El beta-hidroxibutírico. Esta formación de cuerpos cetónicos, que son ácidos, es importante porque el diabético descompensado, sobre todo en la diabetes tipo 1, sobre todo en la diabetes tipo 2 también, pero es mucho más frecuente en la diabetes tipo 1, hacen cetoacidosis. Y estos cuerpos cetónicos, sobre todo el beta-hidroxibutírico, tienen un efecto deleterio sobre el sistema nervioso central, ¿no? Produce onulación, cambios del estado de conciencia, etcétera, y finalmente coma y muerte. Finalmente, para terminar, dos palabras sobre cómo se regulan las síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los factores que pueden regular la síntesis de los cuerpos cetónicos? Una de ellas es la movilización de ácidos grasos libres. Obviamente, cuanto mayor movilización haya de ácidos grasos libres, mayor formación de acetilcoenzima A habrá, mayor disponibilidad de acetilcoenzima A, y si esta no ingresa al ciclo de Krebs, definitivamente mayor formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Esto se ve en la diabetes mellitus descompensada, como también se ve en el ayuno prolongado. En el ayuno prolongado se da esta situación donde el organismo, si no ha ingresado el combustible básico y por excelencia como es el carbohidrato, entonces el organismo tiene que apelar a otras fuentes para obtener energía. Y esas otras fuentes son básicamente los ácidos grasos. Otro elemento que interviene en la regulación de los ácidos grasos, de los cuerpos cetónicos, es el glicerol 3-fosfato. Cuanto mayor glicerol 3-fosfato tengamos, menor será la formación de los cuerpos cetónicos, porque habrá una mayor formación de acilcoenzima A.
Y finalmente, este último producto que es el la malonilcoenzima A. Este malonilcoenzima A, yo les decía que era un intermediario en la síntesis extramitocondrial. No sé si recuerdan que les dije que tengan presente este intermediario del malonilcoenzima A, porque este entraba a regular la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Qué cosa hace este malonilcoenzima A? Este malonilcoenzima A inhibe la carnitina, va a inhibir la carnitina. Y si hay inhibición de este transportador, obviamente habrá una menor producción de la beta oxidación de los ácidos grasos. Y si hay una disminución en este proceso de oxidación de los ácidos grasos, habrá una menor disponibilidad de acetilcoenzima A. Entonces, la regulación está dada básicamente por movilización de ácidos grasos libres, por la disponibilidad de glicerol trifosfato y por la disponibilidad también de la malonilcoenzima A por su efecto de bloquear la acción de la carnitina, que es un transportador importante de las acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena larga. Muy bien, señores. Yo creo, no quiero cansarlos más. Creo que con esto hemos hecho una revisión de los aspectos más importantes del metabolismo lipídico, ¿no? Tengan en cuenta que los pasos más importantes que les he dicho deben de fijarlos muy bien, ¿no? Deben de fijarlos muy bien. Hay otras cosas que indudablemente a veces la memoria es frágil y se puede olvidar, pero lo importante es que ustedes comprendan, ¿no?, cómo es que se dan estos procesos de síntesis, de metabolismo de las grasas. Muy bien, creo que hasta acá llegamos, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy dispuesto a absorberlas, y si no hay preguntas, nos estaremos viendo ya en la siguiente clase, que creo que tenemos, si no me equivoco, tenemos que hacer una revisión sobre metabolismo de las purinas. A ver, sí, purinas y pirimidinas, ¿no? Purinas y pirimidinas, que esto todavía lo vamos a tener en diciembre, ¿no? El 4 de diciembre. Muy bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, estudien mucho, cuídense bastante y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.